Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida del American Cup, pero en esta ocasión estamos en el torneo que se hizo posteriormente al clásico, por llamarlo de alguna manera, al principal, y fue un torneo Blitz, eran 32-34 jugadores a ritmos de 3 minutos más 2 segundos. Esta partida corresponde a la segunda ronda, Grigorio Parín con piezas blancas, Levon Aronian con negras, el clásico. El formato clásico lo había ganado Fabiano Caruana y después comentaremos quién ganó el Blitz. Una partida muy buena, sobre todo ya que, bueno, pues en el momento yo creo más importante de la misma, pues traigo imágenes en vivo de los jugadores, ¿no? O al menos de las manos y del tablero, que es lo importante. Prácticamente, y al ser ritmo Blitz, pues contaban sin tiempo y bueno, pues muy interesante. Caballo F3 por parte de Oparín, apertura reti, a lo que Aronian responde con D5, cogiendo el centro, y tras G3, ataque India de rey, bueno, buscando el fiancheto y también las piezas negras, ¿no? C4, atacando en D5, D por C4, y aquí caballo A3 desarrollando y buscando la captura y la recuperación de material. Si buscamos defenderlo con B5, pues podría caer el peón, y dama D5, que es una jugada posible, pues permitiría a las blancas dar un jaque en A4, dama C6 defendiéndolo, y tras los cambios en C4, pues quizás la gran diferencia son los dos caballos que tienen ya desarrollados las piezas blancas y quizás con algo más de ventaja por ese motivo, ¿no? O mejor desarrollo. Por lo tanto, se entrega este peón, Aronian juega C5 y tras los movimientos caballo por C4, caballo C6 y alfil G2, alfil G7, ambos fianchetando, y enroque en corto por parte de las piezas blancas y caballo F6. Aquí otra opción para las piezas negras podría ser caballo H6 para llevar el caballo a F5 y así mantener pues un alfil bastante activo en el que pues tampoco hay piezas, por ejemplo en C3 el caballo no está en esa posición y bueno, pues de alguna manera con cierta presión sobre el punto de B2 y la torre. Pero vemos a continuación cuál es la idea también de Aronian tras caballo F6. De momento, tras estas jugadas se juega D3, reforzando el caballo, y también caballo D5, ¿no? Por lo tanto, nuevamente, o en esta posición, el alfil, como habíamos visto en la línea anterior, vuelve a coger bastante fuerza, y además este movimiento con el caballo es bastante interesante porque controla el punto de E3 y quizás las blancas buscaban, en algún momento podrían buscar, pues intentar capturar ese peón indefenso de C5 que está un poquito avanzado, ¿no? Con alfil E3. De momento, tras estas jugadas, alfil D2, también, bueno, pues reforzando esta casilla de B4, buscando una ruptura, como vamos a ver a continuación, Aronian aprovecha para enrocarse en corto, torre B1 retirándose primero de la diagonal, y también en caso de que llegue B4 seguido de A3, serían peón, torre y alfil controlando dicha casilla, por lo tanto se podría quizás buscar esa ruptura. De momento hay tres piezas negras pues también defendiendo sobre esa casilla, y de momento se juega B6, bueno, pues reforzando la casilla de C5 y como vamos a ver a continuación A5 para, bueno, hacer inviable esa ruptura por parte de las piezas blancas. A3 por parte de Oparín, y de momento pues A5 hace que las negras tengan más control sobre B4, ¿no? Tras estos movimientos la partida continúa con dama C1, con control sobre la casilla de H6, torre B8 y alfil H6 finalmente. Tras estas jugadas, esto lo permite Aronian, evitando que si captura en H6, que sería posible, pues la dama entraría casi a dar temas de mate junto con el caballo en H7. Por lo tanto, aquí decide jugar F6, un movimiento que va a ayudar a progresar al peón de 5, y como vemos además los caballos pues podrían tener algún interés en saltar esa casilla de 5, también G5, por lo tanto, aunque debilita un poquito la estructura de su defensa, pues es un movimiento que controla la posición. Además estamos hablando a 3 minutos y 2 segundos, por lo tanto, bueno, pues se puede jugar con más libertad. Rey por G7, torre de 1, rayos X sobre la dama enemiga, y de momento E5 como comentábamos en la posición. Además, y quizás buscando una ruptura de las negras, y aunque este alfil pues no tiene fuerza de momento en la diagonal, lo puede tener un poquito más adelante, la ruptura quizás por E4 quizás no sería tan interesante para las blancas, a lo mejor E3, D4, y como vemos ya hay tres piezas negras de momento más la dama o una torre que se pueda poner en un futuro controlando esa posible ruptura. De momento además se juega
E3 y ahora que se ha desarrollado el peón también a E5 es cuando se juega alfil E6 desarrollando esta pieza y como vemos pues el peón en E7 estaría un poquito más retrasado, ¿no? De haberlo jugado previamente y a lo mejor hasta bloqueado. Tras estos movimientos dama C2, quizás controlando junto con el peón la casilla de 4 y evitando que las piezas negras pues, puedan también buscar un tipo de ruptura o avanzar el peón y molestar al caballo de F3. Y de momento en el tablero Oparín contaba con 1 minuto y medio y Aronian con más de 2 minutos. Tras estas jugadas la partida continúa con dama E7, torre C1 y alfil G8, retirándose de la diagonal, dando fuerza a la dama, caballo C D2, maniobrando con el caballo y trayéndolo posteriormente a C3, también para estar en una casilla pues quizás más interesante, torre B C8 mirando por rayos X a la dama y tras caballo E4, torre D8, como vemos las torres se enfrentan y dama 4 retirándose de una columna pues tocada por las torres. Tras estas jugadas la partida continúa con alfil F7 manteniéndose en la defensa y quizás bueno, pues en algún momento podría empezar a utilizarse la columna H o el flanco de rey y tras estas jugadas caballo C3 como comentábamos y dama E8. La partida continúa con este espectacular movimiento que es dama H4 en el que de repente Oparín pues basa todo su ataque o como vamos a ver pues lo empieza a pasar al flanco de rey con este primer movimiento. Caballo por C3 hace que quizás las blancas ganen un poquito más de centro. Este peón decíamos que de alguna manera o podemos comentar que puede ser un poquito débil. Por lo tanto, con esta captura es verdad que se trae un peón hacia el centro, por lo cual quizás no estaría bien para las piezas negras, pero Aronian, bueno, pues su idea es colocar el alfil en B3 y tras torre D2 retirándose del ataque A4 para bueno, fijar un poquito la estructura en el flanco de rey y además tener cierto control sobre casillas de la defensa en el centro, ¿no? Por parte de las blancas. Tras estos movimientos, Oparín juega C4, el alfil queda un poquito encerrado, es verdad que tiene o está bien acompañado y tras estas jugadas se juega torre C7. Podríamos pensar aquí en jugar D4, ya que ahora pues hay hasta 4 piezas controlando esta casilla, pero aquí las piezas negras incluso podrían evitar los cambios y jugar E4, molestando al caballo, se retira a E1 y tras C por D4 ahora pues pueden venir varios cambios, caballo A5, como vemos la torre de C1 está indefensa, el caballo puede saltar en algún momento a C4 molestando la torre de D2 y quizás las cosas se complicarían bastante. Por lo tanto, de momento deja así el centro, juega C4, D3, queda un poquito más débil y tras estos movimientos torre C7. Con esta jugada quizás busca doblar torres en algún momento y también Aronian pues tiene cierto control sobre la columna, sobre la séptima fila, ¿no? La partida continúa con caballo E1, caballo E7 y G4 y G5, ¿no? Pues intentando o lanzando ya un primer ataque, cerrando la Aronian con G5, ataca la dama, dama G3, caballo G6 y tras estas jugadas alfil E4. Activa mucho más su alfil de casillas blancas, también vuelve a defender una vez más el peón de D3, por lo tanto el caballo vamos a ver que queda de alguna manera más libre y también para tener alguna acción sobre el flanco de rey, ¿no? Como vemos, bueno, pues vamos a ver ahora rápidamente, pues vendrá en breve una H4 por parte de las blancas. Tras estas jugadas, de momento Aronian busca abrir el centro, juega B5 y aquí podríamos pensar en una jugada como alfil D5, bueno, pues cerrando un poquito más el centro. Pero el tema es que tras estas jugadas tienes B4 y aunque las blancas no tienen por qué capturar, las negras tampoco pueden mantener la tensión y quizás les favorece. Y en caso de haber cambios pues tendrían dos peones bastante peligrosos pasados y las negras ganarían la partida. Por lo tanto, de momento C por B5, dama por B5 y tras estas jugadas caballo F3, la dama vuelve a E8 pues sabedor de que tiene que echar de alguna manera una mano en este flanco de rey que parece que con H4 pues está un poquito más fuerte el tema y tras H6 H por G5. Mejor movimiento quizás H5 en el que parece que se cierra la posición para las blancas, el caballo se tiene que retirar a H4 y ahora D4 funciona.
El tema es que ninguno de los dos peones puede capturar, ya que al haberse jugado anteriormente torre C7, como vemos, está indefenso, pero bueno, por otro lado, la línea podría continuar con caballo F7, D por E5 y tras cambio de material en la posición, alfil G6 clavando al caballo. No es que estén ganando las piezas blancas, pero quizás están un poquito mejor en esta posición. No obstante, se opta por esta captura en G5, abriendo la columna H y tras estos movimientos rey G2 para llevar una de sus torres a H1 y junto con la dama en H3 más el alfil, pues parece que el ataque empieza a ser bastante consistente. Tras estos movimientos, Aronian juega alfil de 5 y aquí la partida continúa torre H1 siendo quizás una imprecisión y os voy a poner las imágenes desde ahí, duran un minuto solamente ya que es partida ritmo blitz y es muy interesante aquí comentar que para las blancas mejor hubiese sido la captura en G6 y a rey por G6, E4, bueno pues echando al alfil de casillas blancas y la partida sigue por otros derroteros. Vamos con este momento, Parín con piezas blancas, Aronian con las piezas negras y ya están jugando 8 segundos 11, coloca el alfil, como hemos comentado, en D5, torre H1 y parece que el ataque empieza por parte de las blancas mucho más fuerte. El tema es que se cambian material y vamos a ver cómo lo defiende Aronian en el flanco de rey. Cuenta con un peón pasado en la columna C. Dama H3, rey G8, retirándose muy bonito ese movimiento, ahora lo veremos. Dama H5, C2, torre C1 volviendo a la coronación. Y bueno, pues la dama ya está entrando, la dama negra, la dama de Aronian y las blancas están sucumbiendo. Atacando al caballo, se defiende con rey E2 y torre D7 era también buena, se captura en A3, la torre se retira y corona un caballo. Tremendo, ya que, como vemos, Oparín sigue a la suya y Aronian le dice que para el reloj y le estaba dando un jaque y había movido la dama, ¿no? No obstante, Oparín, aun teniendo dando 2 minutos en caso de una equivocación de este tipo, pues decide abandonar, pero bueno, si no Aronian hubiese conseguido 2 minutos extra. La posición ya estaba terminada, como decíamos, el movimiento era el que hace Aronian y aquí, como decíamos, alfil por G6 se juega torre H1 y todo cambia de repente, ya que Aronian al capturar en E4 se abre la posición y quizás toda esta estructura bien defendida que tenían las blancas pues empieza a caer. Caballo por D2, el peón se empieza a avanzar y tras estas jugadas caballo F3 retirándose ya que bueno pues va a ser atacado en breve. Tras estos movimientos C3 ya en el tablero, se insiste atacando en el flanco de dama, entrando en H7, en H6 también tendría posibilidades, pero el tema es que hace un movimiento muy bonito que hemos comentado que es rey G8. Como vemos, estas casillas están defendidas por el caballo y por la torre que había venido anteriormente hacía tiempo a C7 por si hacía esa falta en la séptima y además el caballo está defendido por la dama. En esta posición se juega dama H5 manteniendo la tensión, el caballo queda clavado, pero el tema es que C2 ya está en el tablero coronando gracias al apoyo de la torre y tras jugar torre C1 evitándolo todo se traslada al momento de la coronación, ¿no? Rey G7 defendiendo al caballo ya que la torre se ha retirado y esta dama no tiene ninguna fuerza, no tiene posibilidad de entrar gracias al rey, la dama de Aronian queda libre y tras caballo E1 con doble ataque sobre el peón de C2 se juega dama C6 no defendiendo al peón pero tampoco permitiéndole capturar en esta posición, ya que la dama y en caso de capturar en C2 y aun estando defendido en la torre existía dama por E4 jaque. Tras retirarse el rey, por ejemplo, a G3, se puede cambiar material o si no se hace, bueno, pues siempre favorecedor a las piezas negras, ¿no? que mantendrían una pieza de más. El tema es que a E4 esto lo veo Parín, todo jugando como veis en el reloj pues en el mismo segundo, F3 defendiendo en E4 y tras dama B5, bueno, pues controla la columna B, pero nuevamente la idea quizás es entrar en E2. Juega Oparín rey F2, dama B2
y tras estas jugadas caballo D3. Ataca la dama, sobre todo por defender a la torre, y aquí tras dama C3 con un primer ataque sobre el caballo se defiende con el rey y posteriormente dama por A3, directamente torre D7 también pues era muy fuerte, ¿no? Con ataque doble sobre el caballo, no obstante se captura en A3 y la idea quizás ahora sería torre D7 con ataque al caballo, siendo doble además, que es el defensor de la torre. Por lo tanto, bueno, pues una posición de abandono, jugaba Oparín torre H1 y aquí llega el momento de la verdad en la que Aronian corona a caballo y Oparín se ve un poquito en la imagen que ni siquiera está mirando a la coronación pensando que Aronian iba a sacar dama. Saca caballo, vemos con la dama, ya que es problemático para las negras, no es que estén ganando las blancas, pero quizás la partida se complicaría, bueno, o se podría llevar a tablas casi, ¿no? Rey F8, de momento tras esta jugada se puede seguir dando un jaque, el rey se retira a E7 y ahora tras torre por C1, y antes de capturar esta torre pues se pueden dar algunos jaques más y aquí quizás si por error te colocas en E6 permites algún jaque más, pierdes posteriormente tras retirar el rey vas a perder la torre, recuperas con la dama, pero también recuperas el caballo y bueno, pues está todo bastante igualado. No obstante, si el rey se retira a 6, siguiendo lo mejor, pues difícil para las piezas blancas. Pueden dar algún jaque más y posteriormente tras rey D7, caballo por C1, dama por C1 y dama por G6, bueno, pues quizás este peón podría marcar la diferencia. No obstante, en la partida se corona caballo, se está dando jaque, el error viene por parte de Oparín, que buscaba dar un jaque, y el tema es que tampoco tendría mucha salida. Si torre por C1, bueno, pues se cambia material y es favorecedor a las negras, ya que cuentan con pieza de más, y en caso tras esta coronación de caballo, jaque, bueno, pues caballo por C1 el mate es más rápido, ¿no? Torre C2, la única salida para el rey es llevarlo a la primera, defendiendo quizás el caballo, pero simplemente dama por C1 pues es mate. Gran partida, yo creo, con ese tema final, las imágenes que hemos visto, y finalmente el Blitz se lo llevó Aronian conjuntamente con Caruana. Fueron los primeros en cuanto a puntos, eran 9 rondas, un suizo, y bueno, pues compartían premio ya que este torneo no lo permite, ¿no? Y no hay un Armageddon ni nada parecido. Por mi parte nada más, hablamos para siguientes vídeos. Un saludo, chao.